Hola a todos, buenos días. Después de esta pausa que hemos hecho, vamos a continuar contando algunas experiencias que el Ayuntamiento de Madrid ha desarrollado en los últimos años y algunos documentos de planificación que ha desarrollado también para promover esencialmente la movilidad peatonal, aunque tienen otras vinculaciones. Realmente la movilidad peatonal es la más universal, todos somos peatones, los niños, los ancianos, las personas con discapacidad. Sin embargo, siendo la movilidad que nos afecta a todos, es una movilidad que no está estudiada. No se ha planificado la ciudad desde la movilidad peatonal, sino muchas veces al contrario, ¿no? Parece que el peatón tiene que acomodarse a lo que, como hemos visto también esta mañana, otras formas de movilidad le han dejado. Y en muchos casos lo que le han dejado es inadecuado, ¿no? Entonces, hemos pensado que era necesario reflexionar sobre cómo es el espacio del peatón, qué problemas tiene. Algunos los hemos visto en la presentación de Carlos, algunos son muy graves. Hay lugares en los que físicamente es imposible llegar. De la misma manera que dentro de la ciudad hay muchas dificultades, tampoco es posible salir fuera de la ciudad. No puedes conectarte con el paisaje, hay unos cinturones de infraestructuras que no te permiten continuar tu paseo en cualquier condición, pues lógicamente las personas con alguna discapacidad peor todavía. Entonces, de esta reflexión hemos preparado una serie de documentos para abordar cómo resolver este problema de la calidad del espacio peatonal, la calidad y la continuidad. Y vamos a empezar hablando un poco de los criterios con los que hemos abordado esta disciplina. Lógicamente, el primero es que el peatón tenga el protagonismo que debe tener como personaje principal de la ciudad, ¿no? como forma de movilidad universal. Pero, por un lado, estas actuaciones peatonales que se han hecho en los últimos años han carecido de continuidad. Se han desarrollado desde las primeras intervenciones peatonales que se hicieron en Madrid, en el eje de Preciados y Carmen, siempre han sido actuaciones muy locales, que no pensaban en la continuidad más allá de su propia intervención. En los últimos años se han ido haciendo intervenciones, pero han carecido de un documento director que organizase la continuidad de esos itinerarios y analizase también los cruces de esos itinerarios con infraestructuras de otro orden. Entonces, uno de los objetivos principales de estos trabajos es integrar estas áreas de prioridad peatonal en una red mallada. Y decimos áreas de prioridad peatonal y no necesariamente calles peatonales, que es un poco el equívoco que puede haber en muchos casos, ¿no? Cuando hablamos de zonas peatonales, la Gran Vía, hemos visto que es una zona con una actividad peatonal muy importante y no es necesario crear grandes zonas peatonales por los problemas derivados de segregación de otros usos que pueden ocasionar. Hay veces que sí, hay algunas zonas en las que la única solución razonable por las dimensiones es la peatonalización, pero a veces lleva unas contrapartidas indeseables. Pero, por otro lado, esas áreas de prioridad peatonal tienen que tener también unos criterios de calidad, más allá de la propia función, ¿no? Sí, gracias. Bueno, no solamente tienen que servir para el paseo, sino que también tienen que tener condiciones para la estancia y favorecer el encuentro entre las personas. Por otro lado, como es lógico, hay que hacer que la ciudad sea accesible para todos. Y hay que pararse a pensar en aquellas discapacidades en las que habitualmente no reparamos, porque parece que las discapacidades en las que hemos pensado en primer lugar son las personas con discapacidad visual o con discapacidad motora, pero hay otras discapacidades en las que también hay que pensar. En definitiva, lo que se trata es de que la seguridad y la calidad urbana sean los elementos que definen el espacio. Entonces, para eso empezamos trabajando ya en noviembre de 2008 en un primer documento que abordaba este problema de la movilidad peatonal en un ámbito muy concreto, que era el centro de Madrid, definido por el espacio dentro de las rondas, de la primera ronda, lo que ahora se llama la M10. Bueno, pues en ese espacio se planificó cómo se debía estructurar esa red básica de movilidad peatonal, sobre todo porque en el programa electoral que nos encontramos en ese momento había intervenciones en zonas que estaban claramente afectadas dentro de este ámbito y que, sin embargo, no tenían solución de continuidad. Estaba previsto pues una intervención en Sol, intervenciones en Fuencarral, intervenciones en Callao, zonas básicas dentro del eje peatonal,
de la estructura peatonal de la ciudad, pero que no tenían ninguna continuidad. Entonces, pensamos que era imprescindible generar un documento y se planteó este documento, que tenía estos objetivos: que hubiese unos niveles de servicio mínimos dentro de esas vías del centro, que en paralelo a todas estas actividades peatonales habría que generar también sistemas de templado del tráfico y que sirviesen también de manera complementaria para mejorar la calidad de vida de los residentes. Eso significaba la disminución de la contaminación acústica y atmosférica, que iban derivadas del templado del tráfico en esas zonas. Bueno, pues dentro de esos objetivos generales había otros objetivos más concretos que pasaban necesariamente por definir una red de prioridad peatonal que sirviese como referencia para poder, cualquier intervención municipal que se desarrollase, contemplar esa intervención dentro de lo que significa una red mallada. El ayuntamiento es un organismo muy grande y hay muchos servicios municipales que están interviniendo, desde las juntas municipales con carácter más local, en este caso la de centro, hasta cada uno de los servicios de conservación, que están en muchos casos muy fragmentados. Entonces, ese documento se nos antojaba como imprescindible para poder coordinar las intervenciones de cada uno de los servicios que están participando en la ciudad. Lógicamente, estas intervenciones había que compatibilizarlas con las afecciones a los modos de transporte y también a las necesidades de aparcamiento que tienen los habitantes o los residentes del centro, ¿no? Y, bueno, pues lógicamente el documento tenía que compatibilizar todos esos usos que tienen lugar en la ciudad para establecer cuáles son las distintas alternativas de intervención y cuáles son las más prioritarias, en este caso con el condicionante de algunas que iban a desarrollarse prácticamente en paralelo. De ese documento pues, se generó, a partir de una serie de equipamientos que entendíamos especialmente generadores de actividad peatonal, una red básica que estaba formada por estas calles, el eje este-oeste, Alcalá, Arenal, Huertas, y un eje norte-sur que se empezó a desarrollar con la actuación de Fuencarral, que es este eje que parte, digamos, desde la Glorieta de Quevedo. Se hizo una primera intervención que era anterior a todo esto, que es el ensanchamiento de la acera oeste del primer tramo de Fuencarral hasta la Glorieta de Bilbao, y se hizo una segunda intervención entre la calle de Colón y la Gran Vía, continuando después del cruce de la red de San Luis a través de un paso de peatones singular que se desarrolló allí, a través de la calle Montera, Sol, y esa actuación que está inconclusa y que seguimos volviendo sobre ella y en algún momento terminaremos ese eje. Hay intención de continuarla hacia el sur a través de la Plaza de Benavente, a través de la calle Carretas y seguir descendiendo hacia el sur hasta generar realmente un eje peatonal norte-sur que fragmente, o que cosa el centro de la ciudad. Bien, frente a esta red básica, luego había una red de alguna manera complementaria, que era la red compuesta por la calle Bárbara de Braganza, Fernando VI, Mejía Lequerica, Apodaca, Divino Pastor, que es un eje también de conexión este-oeste al norte del casco histórico, y luego unas redes de carácter complementario, bueno, el eje de la calle Atocha Mayor, y luego una red terciaria, bueno, pues en definitiva, establecer una jerarquía viaria que permita volcar sobre ella las distintas actividades municipales. Derivada de estos estudios se elaboró estas primeras propuestas de actuación, algunas están desarrolladas, que son las que están aquí marcadas en rojo, y otras están planificadas y esperando el momento oportuno para poder acometerlas, ¿no? Digamos que había actuaciones de peatonalización más o menos completas y actuaciones de ampliaciones de acera y otras mejoras peatonales. Bien. Una vez elaborado este documento, que está, pues, como hemos visto, en proceso de desarrollo, entendimos que la movilidad peatonal de la ciudad tiene que tener un ámbito mucho mayor. Lo lógico sería abordarla en el ámbito de la totalidad del término municipal, pero en este proceso de ampliación de objetivos, pues cambiamos la óptica y hemos establecido otro documento que hemos llamado la Estrategia para la creación de una red de itinerarios peatonales en la Almendra Central, que es, digamos, el siguiente ámbito físico en el que hemos estudiado, y con objetivos parecidos, pero con una visión más completa en cuanto a la calidad de ese espacio.
En el primero establecíamos esa jerarquía viaria, establecíamos esos objetivos de prioridades en las intervenciones, pero no había tiempo, porque en paralelo prácticamente se estaban desarrollando esos proyectos que comentábamos, de analizar profundamente pues, cómo eran las intersecciones, cómo era la calidad, qué calidad mínima teníamos que exigirle a esos itinerarios, y en este segundo documento, con más tiempo y dedicación, hemos podido abordar esos aspectos. Este documento se ha terminado recientemente en enero de este año. Lógicamente, pues el objetivo principal es que el peatón tenga el protagonismo que ya planteábamos en esos trabajos anteriores, pero también recuperar el espacio público como espacio de convivencia, ¿no? Adaptar las nuevas normativas que habían surgido en estos últimos años, esencialmente estas dos, de la Ley 893, que ya existía entonces, y la normativa reciente estatal, la Orden Ministerial 561/2010. Pero al ampliar el ámbito de intervención, pues lógicamente tenemos que analizar también las conexiones de este espacio de la almendra central con el resto de los barrios de la periferia. No podíamos solamente mirar hacia el interior. Seguimos trabajando en la idea de crear una malla de itinerarios y continuamos con los propósitos originales de calmar el tráfico y potenciar estos modos, digamos, sostenibles de desplazamiento. En paralelo, también el Ayuntamiento había desarrollado otro documento que tiene algunas conexiones en cuanto a la nueva consideración de las formas de movilidad, que es el Plan Director de Movilidad Ciclista, que estaba ya empezando a desarrollar algunas de las actuaciones. Bueno, dentro del diagnóstico de intervención en este espacio, pues se estudió la topografía, se estudiaron las pendientes particulares de cada una de las calles, y aquí podemos identificar en los colores más rojo hacia el morado las zonas con las pendientes más importantes, algunas pendientes ya verdaderamente limitadoras para la movilidad peatonal, por lo menos a personas con alguna dificultad. Vemos dónde se localizan, pues el entorno de toda la cornisa del Manzanares y el barrio de Tetuán, pero el resto de la ciudad, con algunas salvedades, entraría dentro de los parámetros de pendientes razonables para la movilidad peatonal. Otro de los documentos que se elaboran para este trabajo es la identificación de aquellas barreras a la permeabilidad dentro del propio ámbito de la almendra central. Identificamos algunas que son barreras porque temporalmente se cierran, como puede ser el Retiro, y otras que son barreras más permanentes, como todas las infraestructuras ferroviarias y de otro orden que existen en la ciudad, ¿no? Manzanas de gran tamaño, como por ejemplo la manzana de los nuevos ministerios, Azca. Entonces aquí están reflejadas un poco las grandes barreras que dificultan la movilidad peatonal. Bien, bueno, pues dentro de los criterios de trazado de esa red prioritaria, que es un poco de los objetivos principales de este documento, es establecer esa red. Era analizar dónde están los destinos más densos que condicionan ese trazado, dónde está la densidad residencial más importante, cómo condiciona la movilidad los grandes centros de intercambio modal, las grandes estaciones de transporte público, las estaciones de tren. Otro de los objetivos es que hubiese una continuidad clara de los itinerarios y que tuviese continuidad con los distritos limítrofes, como decíamos antes. Bueno, pues se elaboran planos de distintos usos que condicionan la movilidad. En este caso, y lo vamos a ver mejor aquí, pues todas las actividades que de alguna manera generan una actividad peatonal importante. Centros comerciales, galerías de alimentación, en fin. Todos esos usos nos iban dando ya una información que nos permitía identificar por dónde podía ir esa trama peatonal. Otro de los documentos que se elabora es analizar el número de puestos de trabajo por metro lineal de calle y ver de qué manera seguíamos encontrando datos para definir cuál era esa red básica. Esto que hablamos antes, dónde están los grandes centros de intercambio de transporte y cuáles son las zonas afectadas en el perímetro alrededor de esos centros de transporte, esas zonas en las que había que cuidar especialmente las condiciones de permeabilidad, tanto en cercanías como en metro.
Otros puntos de especial interés y de estudio cuidadoso era el acceso a los centros educativos. Entendíamos que, y hay algunos programas municipales que profundizan más en esto, como el programa Madrid a pie, Camino Escolar Seguro. El entorno de los centros educativos tienen que ser zonas en las que el templado del tráfico y las condiciones adecuadas de acceso tienen que estar especialmente cuidados. Bueno, pues de todo ese análisis trazamos esta red prioritaria principal que vemos en la imagen. Es una red que cubre con una malla de alguna manera homogénea, aunque deformada por los condicionantes viarios lógicos, una malla que intenta desarrollar la red peatonal hasta el más mínimo punto de la ciudad. Lógicamente, toda la ciudad tendría que ser accesible, pero parece que es imprescindible que exista una jerarquía y que podamos abordar la mejora de la ciudad a través de aproximaciones desde lo más importante al último punto de la ciudad. Esta red principal se complementaba con una estructura de pasarelas y puntos de acuerdo con el resto de los distritos, esencialmente pasarelas en la zona este donde está la M30. Bueno, una vez establecida esta red, el siguiente paso es analizarla y ver si cumple con esos parámetros y si no lo cumple, pues detectar esas deficiencias y abordarlas. Uno de los primeros puntos que se analizan es la anchura de las aceras. Se tipifican cada uno de los elementos de esta red básica con estos intervalos de anchura. Este es un ejemplo de zonas que entendemos que son redes básicas en las que claramente se incumple esos estándares. Incumple, lógicamente, las normativas de accesibilidad. Otro de los elementos de calidad de esta red básica es la existencia del arbolado. Se ha analizado dentro de esta red dónde hay árboles, qué especies son y dónde se propone que este arbolado sea implantado. Otro de los aspectos fundamentales de este documento es el análisis de las intersecciones. Y para eso estudiamos 4 aspectos de la intersección. Si la regulación semafórica es favorable, es adecuada, si la intersección tiene refugios, si el trazado para hacer el itinerario para el cruce para pasar ese cruce tiene un rodeo excesivo, inadecuado, lo que obliga en muchos casos a la indisciplina del peatón, a cruzar de una manera inadecuada, o incluso si no existe ese paso de peatones. Bueno, este es un ejemplo se ve con el trazado en puntos rojos, cómo es la continuidad por la acera de la izquierda. Es una continuidad claramente inadecuada que obliga a un recorrido excesivo. De forma complementaria, el documento analiza una red secundaria complementaria que la llamamos la red intermedia. Esta red intermedia no es necesariamente una red de segundo orden en cuanto a la importancia, sino que, siguiendo criterios parecidos, que también enlaza destinos importantes en el ámbito del barrio, sin embargo, ofrece unas alternativas de mayor calidad, porque en muchos casos la red básica va a ir necesariamente por calles de una gran densidad de tráfico, porque es donde ese espacio está disponible y porque donde la conectividad y donde los usos es donde están implantados. Entonces, buscando una alternativa con una calidad ambiental mejor, se ha planteado esta otra red secundaria que en muchos casos es casi paralela a la red básica, pero ofrece una alternativa más atractiva, porque son itinerarios con una menor presión de tráfico motorizado, porque engarzan con zonas verdes o espacios con oportunidad para el calmado de tráfico motorizado que en la red básica no es posible. En definitiva, son itinerarios que modificarían la calidad del espacio público convirtiéndose en ejes cívicos. Bien, bueno, pues aquí hemos terminado un poco esta primera parte en la que hemos analizado los documentos de planeamiento, de planificación que hemos desarrollado para abordar y trasladar a los distintos ámbitos municipales el cuidado del espacio público. Pero queríamos incorporar algunas cosas que ya han salido esta mañana como nuevas formas de intervenir en ese espacio público. Y es analizar un poco cómo se está transformando en otras ciudades, en este caso Nueva York, con participación ciudadana. En el caso de Nueva York es muy interesante
cómo lo plantea el ayuntamiento. En un principio, esta transformación de Times Square y de Broadway en Times Square la plantean con carácter temporal, hacen una intervención durante unos meses, de manera que sirve para analizar cómo afecta al tráfico el cruce de una calle muy importante en la estructura urbana, que es Broadway. Entonces, después de este periodo de tiempo, descubren que no solo no ha empeorado la situación del tráfico en la ciudad, sino que al contrario ha mejorado. Pero cuando el ayuntamiento plantea a la ciudadanía la necesidad de revertir esa situación, digamos que piloto que habían planteado, desde luego nadie quiere volver atrás. Entonces, y la forma de intervenir, en principio, es simplemente cortando el tráfico. No hay ninguna reurbanización del espacio. En las dos fotos se ve el antes y el después y apenas lo que se ha hecho ha sido incorporar elementos de mobiliario al espacio público. Esta forma de intervenir en Times Square forma parte de un criterio de intervención en espacios públicos en Nueva York más ambicioso, y de la misma manera que se interviene allí, se abordan espacios como este otro, en el que en la imagen de la izquierda se ve como un espacio marginal en el cruce de dos calles en diagonal. Se incorporan elementos de mobiliario, transformación de los pavimentos y jardinería. Y con estos pocos elementos se ha transformado radicalmente la percepción del espacio. Al mismo tiempo se han incorporado vías ciclistas en forma de ciclocarriles y se ha ordenado el espacio alrededor. Bien, experiencias muy parecidas a estas se han hecho aquí en España. Por ejemplo, esta otra en Granollers, en la que se ha convertido una calle en calle peatonal, simplemente impidiendo, en la medida en que los accesos a garajes y otros servicios de emergencia lo permiten, impidiendo el paso de vehículos. Y bueno, pues el objetivo final, como se ve, es que el coche pierda el protagonismo, no que desaparezca en muchos casos, sino que pierda ese protagonismo que se le ha dado de forma desproporcionada en los últimos años. De manera que ya no es el personaje principal del espacio público, no se le expulsa, porque en muchos casos no es posible, pero sin embargo pasa a invertirse el protagonismo y tiene un protagonismo más secundario. Bueno, pues analizando estos antecedentes, hemos querido volver a mirar el espacio público madrileño introduciendo criterios de intervención para, digamos que, adecuarlos a estas circunstancias novedosas que se están planteando. Los recursos municipales no van a ser los que hemos tenido en ocasiones anteriores. Hay que volver a mirar a la ciudad, pero no como la interveníamos antes, transformando radicalmente el espacio público, sino que hay que buscar formas de convivencia distintas. Y, como decía antes, invirtiendo el papel de los distintos protagonistas. Entendemos que no se puede intervenir de forma tan agresiva y costosa como se hacía hasta ahora, y nos lo ha demostrado una ciudad que precisamente no tiene grandes problemas económicos como es Nueva York. La intervención, además, estas intervenciones, digamos, blandas, te permiten una reversibilidad y una flexibilidad de adaptación a distintos usos sobrevenidos que parece que serían más adecuadas, ¿no?, a lo largo del tiempo. Son rápidas de implementar. O sea que en muy poco tiempo podemos transformar el espacio público, que te permiten cambios rápidos y flexibles, como decía antes, y que además permitirían también una actividad participativa de las personas. Y bueno, realmente lo que tratamos es de cambiar un poco las normas de uso mediante el rediseño de los distintos actores que participan en ese espacio, ¿no? Bien. Uno de los elementos que tiene una contribución muy clara y muy radical en la transformación del espacio público es la pintura. Aquí son algunos ejemplos de cómo en otras ciudades han transformado un espacio simplemente aplicando pinturas. Pinturas con unas condiciones especiales, que no sean resbaladizas, que permitan, incluso en muchos casos, la aplicación por parte de los usuarios. Y aquí hay ejemplos de cómo se interviene, a veces también hay participación de artistas gráficos, cómo en muy poco tiempo se puede implantar, luego veremos algunos ejemplos también en Madrid, un cambio de la percepción del espacio público. Este es otro ejemplo, este es en Bratislava, en la que un espacio debajo de un viario, un viaducto, que tenía un uso de aparcamiento de autobuses, de estación de autobuses, intercambiador, se transforma radicalmente simplemente con la extensión de 1000 metros cuadrados de pintura verde.
Bueno, pues esto es una actuación que hay espacios en Madrid con características muy parecidas y que nos hace reflexionar sobre de qué manera estos espacios se pueden intervenir de forma muy radical y de forma bastante económica. Por otro lado, hay aplicaciones que estamos ya analizando en el Ayuntamiento de Madrid para unas circunstancias que se están produciendo de forma bastante habitual, y es que las personas entremos con los coches en zonas en las que teóricamente no podemos entrar, las áreas de prioridad residencial, y muchas veces entras sin saber que has entrado en esas zonas, ¿no? La aplicación de determinados elementos gráficos podrían ayudarnos a interpretar que estamos entrando en zonas con algún tipo de prioridad, o en zonas de calmado del tráfico, o en zonas con algún tipo de protección para zonas escolares, en fin, zonas con características especiales. Otro elemento que habíamos visto en las intervenciones de Nueva York es el papel que tiene el mobiliario. El mobiliario te permite, en principio, impedir el paso de vehículos si lo hiciera necesario, pero también redirigirlo y hacerlo de forma inmediata. Pero al mismo tiempo te permite que esos elementos de intervención tengan un aspecto agradable, atractivo. Cambian radicalmente la percepción del espacio y te permitirían, en determinadas circunstancias, el acceso de vehículos de emergencia, que es básico para cualquier espacio de la ciudad. Ahí se ven unas imágenes en las que, con 3 macetas que no llegan a cerrar totalmente la sección de la calle, el ejemplo de Broadway que hemos visto varias veces, perfectamente está acondicionado para su uso peatonal. Bien, pero sin embargo la ciudad, y en Madrid a veces es un ejemplo no afortunado de esto, es un espacio que necesita elementos de asiento, elementos y puntos de encuentro. Y además, no de un solo tipo. Entendemos que tiene que haber muchas formas de asiento para responder a necesidades variadas, desde la persona que hace un encuentro muy puntual a quien quiere tener una estancia más prolongada en ese espacio público. Entendemos que el banco es el ámbito, es una microplaza de alguna manera, es el ámbito de encuentro más pequeño, pero sin embargo, por ser pequeño no es menos importante. La existencia de bancos favorece el encuentro social. Y por lo tanto, la inexistencia del banco hace que muchas actividades de la ciudad se pierdan. Entonces, Madrid tiene un déficit de bancos y que entiendo que deberíamos corregir. Pero esos bancos además tienen que estar regularmente repartidos. No vale que haya bancos en plazas, sino que la disposición de bancos debería estar sometida a un estándar, como hay un estándar de iluminación o de otros equipamientos urbanos, ¿no? Debería haber una regulación que estableciese cada cuánta distancia tiene que haber un banco. Y hay algunos ejemplos, como este dato que doy de Yangel, que dice que la distancia mínima entre un banco y otro tendría que ser 100 metros. Bueno, hay algunos ejemplos como esto que hemos visto antes de Nueva York, en las que se colocan mesas de veladores que no están vinculadas a ningún comercio en particular, de manera que te puedes sentar ahí sin ningún compromiso de consumo. Y ahora ya para terminar, voy a contaros una actuación que hicimos el año pasado durante la Semana de la Movilidad, recogiendo un poco todos estos criterios que acabo de comentar, que es una actuación piloto que se hizo en principio durante la Semana de la Movilidad de septiembre de 2012 y que se prolongó en el tiempo 2 semanas más, en parte por la petición vecinal y en parte por la necesidad de analizar cómo se transformaba la ciudad y qué cambios de comportamiento provocaba. Y es la creación de un eje de prioridad peatonal, siguiendo los criterios de la planificación que habíamos estudiado anteriormente, en la calle Palma. Es el eje este que comentábamos que enlazaría en su actuación completa la Biblioteca Nacional con Conde Duque, pasando por el Museo Municipal, ahora llaman Museo de Historia de la ciudad. Pero la actuación que realmente íbamos a poner en servicio de forma experimental era esta del eje Palma. ¿Y por qué Palma? Pues porque además de que enlaza 2 equipamientos municipales próximos a ponerse en servicio, como es Conde Duque, que parece que quiere convertirse en una referencia cultural de este barrio, y también el Museo Municipal, pero era uno de los ejes identificados también en las estrategias peatonales que habíamos estudiado, pero necesitábamos una dotación de eje este-oeste en la parte norte del casco histórico. La verdad es que Madrid tiene una cierta
capacidad peatonal continua en el centro y sur, pero en el norte no tanto. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. Bueno, los objetivos son muy parecidos a los que hemos comentado antes, la mejora de la calidad de vida, la integración, la economía, pero vamos a pasar a enseñaros imágenes. Identificábamos el origen y el destino en los dos edificios municipales, creamos una campaña de imagen para que el barrio percibiese la intervención y la idea fundamental en la que se basa esta actuación es la del cambio del protagonismo del coche. No cerramos el paso a los vehículos, los coches pueden pasar en cualquier caso, pero con una velocidad reducida. Se suprimen algunas plazas de aparcamiento estratégicamente situadas para crear pequeñas zonas de estancia. En algunos casos estas zonas de estancia eran amuebladas con mobiliario, digamos, municipal, y en otros casos eran los propios usos en los que se les vinculaba a esas zonas los que dotaban de mobiliario y de actividad a esas áreas. Solamente se cierra al tráfico dos tramos estratégicos. Uno es la salida a la calle Fuencarral, desde la calle Palma, para impedir que la calle Palma se convierta en una calle apetecible para atajar en el barrio. La calle Palma sigue teniendo servicio, pero lo que no tiene es salida a Fuencarral. Por lo tanto, el coche que quiere cruzar la calle va a buscar otra porque esta ya no le va a dar esa posibilidad. Es un tramo que no tiene accesos a garajes y es un tramo relativamente corto. Y por lo tanto entendíamos que eso no afectaba nada a la función del tráfico de la ciudad, del entorno. Bueno, se producían actividades como estas, gente que no tenía capacidad para moverse por las aceras, hay un camino escolar, en fin. Y otra de las cosas que de forma complementaria hacíamos era pintar el suelo, como decíamos antes. Pintarlo para que el coche que vaya por ahí, porque puede ir, perciba que él ya no es el protagonista de ese espacio, que el protagonismo está compartido y al mismo tiempo que se incorpora el coche se le cambia la regularización de la calle. Esa calle pasa a ser de prioridad peatonal con una señalización específica regulada en el Código de la Circulación, que es la señal S28. Bueno, otros ejemplos de zonas intervenidas, zonas que estaban ocupadas con motos, espacios delante de equipamientos culturales y educativos que se transforman, transformaciones personalizadas de distintos comercios, la Escuela de Artes y Oficios, que convierte en una sala de exposiciones ese espacio público. Bien, bueno, se aprovecha la ocasión para generar actividades como actividades musicales, juegos de ping-pong en algún sitio, partidas de ajedrez, en fin, es que la calle pase a ocupar, a ser un espacio compartido por todos los usuarios naturales. Y luego este otro ejemplo, ya para terminar muy rápidamente, es una actuación también de templado del tráfico y de corte temporal de una calle vinculada al programa que desarrolla el Ayuntamiento que se llama Camino Escolar Seguro. Esto es en la calle Tabernillas, que es una perpendicular a la Gran Vía de San Francisco el Grande. A la izquierda está el Colegio La Paloma y lo que se hace aquí, en colaboración con los padres y alumnos del colegio, es buscar cómo hacer más adecuado ese espacio último en torno al colegio. Se cierra durante el tiempo escolar de entrada y salida mediante una valla que han elaborado los propios estudiantes, se coloca mobiliario y jardineras que han elaborado ellos mismos y este es un poco el aspecto y el proceso de trabajo. En la actualidad esta intervención ha sido, digamos que consolidada mediante una operación de reurbanización un poquito más importante en las que se han ampliado aceras, se ha dotado de mobiliario urbano ya estable y de bancos. Y este mismo criterio de intervención del Colegio La Paloma es el mismo que se está implantando en unos cuantos colegios del programa Madrid a Pie, Camino Escolar Seguro, que, bueno, pues que tiene como objetivos el principal, facilitar la autonomía de los niños en el desplazamiento al colegio. Nuestro interés es que haya más desplazamiento a pie, porque entendemos que una ciudad con niños a pie moviéndose por ella, con seguridad, es una ciudad mejor para todos. Que el entorno de los colegios sea un espacio agradable y seguro, que al mismo tiempo participen ellos en la definición del espacio público, porque entendemos que cuando ellos son responsables y han generado actividad en el espacio público, van a ser respetuosos con ese espacio en el futuro. Y al mismo tiempo sensibilizar al barrio de la presencia de los niños. Me gustaría extenderme un poquito más con este tema, pero bueno, yo creo que es suficiente para mostrar algunas de las actividades que tienen lugar en el Ayuntamiento. Muchas gracias.
que... A ver. Paso con el ratón, ¿no? F5. Hola, buenos días. Soy Miguel Ángel Mira, soy arquitecto y presidente de la Asociación Jubilares y quiero agradecer, naturalmente, que nos hayan invitado a esta conferencia y también quiero agradecer a los ponentes anteriores que nos han ilustrado en diferentes escalas de los problemas que tienen con la ciudad. Desde luego, la primera conferencia de Carlos prácticamente hace que suene a frivolidad casi todo lo que pueda venir luego y en ese sentido espero que a lo mejor el contenido de lo que les vamos a contar pueda tener alguna relación de cómo solucionar esos grandes problemas que en el fondo nos afectan a todos, no solamente a las zonas más deprimidas del planeta. Me pidieron este título, Nuevas formas de convivencia, y la verdad es que el presentar solamente el resultado de una nueva forma de convivencia quizá sea, bueno, pues poco interesante porque no son tan nuevas las que vamos a presentar. Al final es lo que ocurría en una buena vecindad, en una aldea o en un barrio pequeño. Luego, ¿dónde está la novedad de esto de las formas de convivencia? Si hablamos hoy de nuevas formas de convivencia, prácticamente llegaremos a la conclusión de que en realidad el nuevo diseño tiene que ver con la participación. Es decir, el nuevo resultado que podemos obtener del diseño va a estar íntimamente ligado a la participación del usuario. Eso es en lo que consiste el poder generar de forma artificial esas aldeas de nuevo o esos sitios que existían antes y que ahora han desaparecido en las grandes ciudades, especialmente en los cascos más densos, ¿no? Donde hay una gran soledad de las personas, especialmente de los colectivos más vulnerables. Por tanto, la cuestión de la participación viene ligada de antaño a la civilización. Muchas veces podemos encontrar claves de nuestros problemas de civilización aquí en España porque, igual que decíamos que la democracia era nuestra solución, vuelve a ser otra vez tener más democracia la parte que puede darnos la solución a los problemas que ahora nos aquejan. El abanico de problemas que tenemos tiene mucho que ver con la falta de participación y digamos que esto de la participación, que ahora se está hablando tanto, yo quería ver si era una cuestión de una moda solamente o si tenía que ver con algo más relacionado con los derechos universales de las personas, ¿no? En principio, parece que lo que la ética nos informa es de que todos los seres humanos tenemos igual dignidad. Y la tenemos no por nuestra utilidad, sino por el valor intrínseco del ser humano. Eso lo que significa es que para diferenciar nuestra propia dignidad de la del otro, lo que hacemos es generar un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida tiene que ver con poder llevarse adelante. Esto aquí en esta casa, que se habla que es donde más se habla de movilidad y de capacitación, es algo que se conoce desde hace mucho tiempo y que recogió la ley de 2006 sobre autonomía personal, que fue el derecho a la autonomía es realmente lo único que nos puede llevar a que exista ese proyecto de vida. Los derechos queremos que cubran necesidades universales y la autonomía, por lo tanto, se convierte en un derecho universal. Y la sociedad es la garante de esa autonomía. La actividad con sentido es aquella, por tanto, que sale de la propia decisión del usuario. Y cuando hablamos de dependencia y de bienestar, esa actividad con sentido es quien consigue ligar estos términos. Así que la actividad integral y centrada en la persona en este, este esquema tiene que ver con el diseño de actividades desde
la educación con métodos educativos no directivos, donde luego de forma natural podemos pasar a espacios públicos, ya tanto físicos como redes sociales, luego llegar al urbanismo emergente o participativo, que es un poco de lo que veníamos a hablar aquí, para luego llegar incluso a diseñar el sitio donde vives y finalmente ser atendido también según sistemas de atención integral y centrados en la persona, que lo que tienen en cuenta es cuál es el proyecto individual y vital de cada persona que hace que la actividad tenga sentido para él. Es precisamente esta cuestión de la atención integral y centrada en la persona, los resultados que está obteniendo sobre personas con alta discapacidad, lo que nos lleva a pensar que si una persona sentada en una silla de ruedas con un Alzheimer al quien se le está dando de comer con una jeringuilla es capaz de volver otra vez a manejar los cubiertos, a mirar a la cámara, a comer por sí misma, solamente mediante la aplicación de sistemas o de modelos de atención centrada en la persona, que no será para las personas normales y corrientes. La dignidad de la persona, por tanto, está en el eje de la cuestión del proyecto individual. Y si resulta que, de la misma manera que Montessori hace más de 10 años, hace más de 100 años, descubre que los sistemas de autoeducación centrados en la persona permiten que una persona con discapacidad mental tenga el mismo nivel de escritura o de lectura que una persona normal, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué razón no se aplican los sistemas que tengan que ver con la actividad centrada en la persona y con la participación? Y es probable que lo que esté ocurriendo es que el sufrimiento que genera en las personas el no poder realizar su proyecto vital se nos haya confundido con un sufrimiento de carencia que solamente podemos compensar mediante el consumo masivo. Quizá ahí esté la respuesta de por qué hay una ideología que hace o que impide que la participación ciudadana no esté, digamos, puesta al día y, sin embargo, puede ser el mecanismo más útil para salir de la crisis en la que estamos o de cualquiera de las situaciones que se han visto aquí antes. Cuando vemos que un grupo de personas se manifiesta de forma espontánea y llega a la conclusión de que esa crisis en la que ven que no tienen futuro para realizar su proyecto vital, en vez de quemar la ciudad, digamos, lo que hacen es un foro de participación, estamos ligando eso que hemos descubierto a través de la ética, que efectivamente es la participación lo que permite sacar adelante mi proyecto vital y, por lo tanto, tiene que ver con mi dignidad. No es la angustia de la carencia, no es el doping de consumir lo que va a calmar esa angustia, sino el poder participar en el diseño de mi propio futuro. Por lo tanto, hay cosas que efectivamente nos preguntan a nosotros, ¿esto en España se puede hacer esto de los jubilares y estos cohousing? Hombre, es verdad que tenemos algunos problemas educativos, tenemos problemas para entender qué es eso del respeto, porque no nos han educado en el trabajo en equipo, tenemos problemas para entender qué es un marco de participación abierto, puesto que tenemos de siempre marcos muy paternalistas de participación. Aquí no se entiende muy mal que sea la institución la que se adapta a la persona. Aquí siempre se entiende que el ciudadano es el que se adapta a la institución, ya sea la empresa o ya sea la administración. Incluso hasta parece que la autonomía no es un derecho subjetivo, sino que es algo que te ganas de alguna manera, un privilegio, una recompensa. Y también nos falta mucho pensad, por ejemplo, que una escuela Montessori no se puede homologar en España como tal porque los sistemas no directivos no son homologables todavía. O sea, eso genera bastante irresponsabilidad, digamos, en el propio educando y, a su vez, eso va acompañado de mucha burocracia y de siempre una hiperregulación que prácticamente hace muy complicado trabajar en muchos ámbitos en España. Por lo tanto, estamos ante una necesidad, a mi juicio, y yo creo que la exposición de José Luis ha sido muy interesante y muy ilustrativa, de cómo necesitamos en realidad un urbanismo emergente o participativo, ¿no? Bueno, yo he leído algo, hay un autor que se llama Juan Freire, que ha escrito cosas bastante concretas y útiles sobre este tema, ¿no? Y claro, llama la atención el tema por ejemplo, de la participación abierta,
como mecanismo que tiene que tener información libre y manipulable, o sea, el usuario a través de las redes sociales o de otros mecanismos tiene que poder manipular esa información, tiene que poderse producir debate inesperado y tiene que poderse producir un proyecto no planificado a priori. Quiero remarcar, por ejemplo, esto en relación con el excelente trabajo que nos ha enseñado José Luis, porque el otro día la alcaldesa de Madrid decía que Madrid iba a ser una ciudad amigable, ¿no? Y para poder entrar en esa ciudad amigable, para poder entrar en esa red de ciudades amigables, el primer punto que tiene que cumplir una ciudad es crear mecanismos para lograr la participación de las personas mayores en el ciclo de esa red. Y el segundo punto es evaluar inicialmente la adaptación de la ciudad a esas personas mayores. Lo que nos ha mostrado José Luis es la forma, digamos, que yo como técnico y él como técnico siempre hemos entendido que se hacía la ciudad, que es yendo directamente al punto 2. Los técnicos evaluamos cuáles son las necesidades y, sin embargo, lo que nos están diciendo es que el primer punto es la participación de la ciudadanía para justamente ayudarnos a evaluar esas necesidades. Para poder hacer que esa ciudadanía participe, necesitamos un espacio de gestión y con capacidad real de decisión. También José Luis me comentaba lo que proponemos los técnicos, los políticos lo tiran, pero es que en realidad la capacidad de decisión prácticamente solo la tienen los políticos, mientras que si a lo mejor nuestras propuestas estuvieran apoyadas según un sistema de participación, ya sería más difícil que los políticos las cambiaran. Ahora mismo para eso lo que tenemos son redes sociales y tecnología digital que permiten, y hace 20 años era mucho más complicado, que se produzcan esos sistemas de participación ciudadana en el diseño urbano. La tecnología nos tiende a veces una trampa porque, como también nos contaba Paco Abad, ahora hay un discurso también desde arriba que nos habla de la Smart City, que es una red fundamentalmente de datos y, si acaso, energética, y hay muchos autores que están diciendo que pensemos más bien en el ciudadano inteligente más que en la ciudad inteligente. La tecnología está al servicio del ciudadano y, por lo tanto, todo ese flujo de datos tienen que nacer como una necesidad que se ha planteado en la primera fase participativa, no como una opción desde arriba que lo que quiere es controlar qué es lo que está haciendo todo el mundo. Son cosas completamente distintas y, sin embargo, parecen similares, ¿no? Y la política es imprescindible porque la política es la que nos tiene que proporcionar los espacios necesarios en vez de proporcionarnos las propuestas. Y yo creo que ahí es donde podemos hacer el énfasis en la diferencia, en qué es esto del urbanismo emergente, ¿no? El método que se usa en realidad para el urbanismo emergente o para el urbanismo participativo es exactamente el mismo que usamos para diseñar los técnicos, ¿no? Es el método del pensamiento de diseño, cuyas características son el que existe un sistema cíclico de convergencia y divergencia de las cosas que van pasando, esto me parece bien, esto me parece mal, y que en este caso tiene que ser unos ciclos que yo haga colaborativos, que tiene que existir experimentación. Yo creo que lo que nos ha mostrado José Luis, hemos visto experimentos en la ciudad, eso es imprescindible para poder ir tanteando cómo se hace el urbanismo, que eso tiene que estar centrado en el usuario, no centrado en el diseñador, y que, ya que requiere la participación de todos, tiene que haber equipos interdisciplinares y, desde luego, integradores. Los procesos tienen que empezar por la experiencia del usuario. Nosotros hace 20 años, cuando estábamos haciendo un plan general, hablábamos de la castañera o de la señora que paseaba por la calle y nos decían desde el ayuntamiento, no, pues esas cosas no las tiene que pensar el urbanismo, ¿no? El urbanismo trabaja a escala 1:5.000 o 1:10.000, ¿no? Y eso no es así. El urbanismo se hace centrado en el usuario porque es desde la experiencia del usuario cotidiana de donde empezamos a extraer los primeros mensajes. Los prototipos, en eso que hemos dicho de la experimentación y la acupuntura urbana, recogiendo aquel término de Jaime Lerner, ¿no? Lo hemos visto también en la experiencia de José Luis, cómo pequeñísimas actuaciones nos dan muchísima información y nos podrían haber dado mucho más si además esas actuaciones hubieran sido de iniciativa de los propios vecinos. Y luego, para completar este proceso, necesitamos la narración del usuario, no la operación de marketing a que nos están acostumbrados en general, desde hace ya mucho tiempo, los políticos, para contarnos qué ha pasado. Lo que necesitamos es la narración del usuario. Es el sistema de comunicación que permite afianzar cualquiera de estas acciones.
Por lo tanto, el diseñador cambia de trabajo. Ya no es necesario tanto que pensemos nosotros cómo tiene que ser la ciudad, como que diseñemos cuál es el proceso para que la gente pueda participar y pueda llegar a diseñar la ciudad. Enfatizamos mucho más el proceso, tenemos que enfatizar mucho más el proceso sobre el resultado. Por lo tanto, eso era hablando de urbanismo, que era lo que tocaba hoy, ¿verdad? Y ya si vamos y nos acercamos un poquito más de escala, llegaríamos a esto de los jubilares o del senior cohousing, que habréis a lo mejor oído hablar, que desde luego es un sistema que es un esquema eminentemente participativo. Y esa, digamos, es su máxima virtud. Las personas que van a ir a vivir a un senior cohousing o a un jubilar pueden tener éxito porque ellos son los que han tomado todas las iniciativas. La iniciativa empieza por ellos, en fin, por una reflexión larga que traigan, el grupo de amigos o a nivel individual, eso que llamamos el hecho desencadenante. Han visto que su entorno físico o su entorno social no es el adecuado para vivir cuando sean mayores, incluso se están también acercando a nosotros colectivos de discapacitados, ¿no? La metodología y el modelo lo único que hace es reforzar las cuestiones de participación y elección del grupo. A veces aquí en España, como tenemos poca costumbre, nos pregunta la gente, bueno, pero si podemos hacer lo que nos da la gana, ¿para qué hay una metodología y para qué hay un modelo? Hombre, pues por la misma razón de que si tú decides ir a Santander, pues hay carreteras y hay un señor que ha inventado un coche que tiene ruedas. Las cosas ya están inventadas y se trata de que tú vayas de aquí a Santander, que esa es tu decisión. Lo que nosotros proponemos con la metodología y el modelo es que la gente pueda realmente llegar a donde ellos quieren llegar y que no acaben en otro sitio y acaben donde no querían estar, ¿no? Para eso, bueno, el taller 1, por ejemplo, afianza el grupo. El taller 2, que es el de diseño, se centra mucho en cómo diseñar para mejorar la convivencia. Y el taller 2 es un taller donde ellos diseñan con nosotros el sitio donde van a vivir. También en el marco jurídico sirve, que son las cooperativas de cesión de uso, refuerza enormemente el sentido participativo, y la autogestión luego de esos centros también tiene que ver con la elaboración en el taller 3 de sus propias normas de funcionamiento y de vida cotidiana. Y finalmente, en estos senior cohousing o en estos jubilares, la asistencia se plantea como un sistema de atención a domicilio, y volvemos otra vez a la atención integral y centrada en la persona, bajo el modelo en donde es la persona con sus decisiones y sus preferencias la que va a ir diseñando con el gestor de casos cómo va a ser su asistencia, si es que la requiere, porque al ser a domicilio es completamente a medida. Bien, así que el año pasado nos estuvimos preguntando y nos estuvieron preguntando cómo envejecer bien. Nos dijeron el año pasado que mediante el envejecimiento activo, y lo que ocurre es que cuando en un jubilar o en un senior cohousing, esas oportunidades de seguridad, participación y salud no son una actividad de envejecimiento activo de fin de semana o del viernes por la tarde, son un continuo, digamos, vital, donde cada vez que abro la puerta veo a gente, caras que conozco, sé a qué nos dedicamos cada uno. Eso invita a que mi participación sea constante sobre las decisiones que afectan a mi vida, y que, por lo tanto, cualquier problema que yo pueda tener de enfermedad, aún así yo pueda vivir con salud. Como dice la OMS, no se trata de no tener enfermedad, sino de saber vivir con la enfermedad o con la discapacidad que voy a tener. Eso es la salud. Si yo estoy viviendo en un entorno diseñado por mí, con la gente que yo quería vivir, y además con una cierta, porque son grupos normalmente con cierto compromiso social, muy relacionados con el barrio o con el sitio donde viven, pues desde luego estamos en un permanente envejecimiento activo, no solamente en una actividad de consumo de envejecimiento activo, como lógicamente también las hay, pero que no son nuestro objetivo. Ahora vamos a ver una serie de fotografías que son de distintos lugares del mundo, pero bueno, fundamentalmente Estados Unidos, Canadá, Escandinavia, o sea, Suecia, Finlandia y Dinamarca, Reino Unido, Holanda, Suiza, y veréis que parecen todas en el mismo sitio, en el fondo, porque lo que es interesante es la cara de alegría que tiene la gente, y
porque el método que se ha utilizado para hacer y los fundamentos de su funcionamiento son parecidos, que son los métodos participativos. Esto va a pasar prácticamente como si fuera una película, y me van a sobrar 4 de esos 5 minutos. Aquí veis a un grupo que está diseñando. Esta es una persona con una minusvalía que va en una silla de ruedas, esta señora más bajita que está delante, con unos arquitectos. Evidentemente, su proyecto de vida, el involucrarse en las fases de diseño, hacen fundamental el éxito luego de la convivencia. Esto puede ser así o de cualquier otra manera, ¿no? Pero aquí se ve un esquema muy típico de cómo en torno a una casa común se sitúan una serie de casas o de pisos, pues puede ser una corrala también, mirando a esas zonas comunes para que todo el mundo sepa qué es lo que está ocurriendo ahí abajo. El aspecto de estos sitios, veis que es un aspecto totalmente de hogar, no parecen desde luego ni hospitales ni tampoco hoteles, ¿no? Y se producen, digamos, los sistemas de autogestión pues en un lugar donde puedan estar más a gusto. Esa sensación de seguridad, de salir a la calle, ver caras conocidas, encontrarme con gente, meterme en la casa del vecino, ¿no? Realizar actividades de la vida cotidiana, esto es muy importante, y realizarlas ellos, no delegarlas, no crearnos dependencia al mudarnos a un sitio de estos, como suele ser lo habitual, ¿no? Si ayer soy capaz de hacer la comida, como hoy ya necesito a alguien que me la haga, eso no tiene ningún sentido y eso genera dependencia. Todas esas actividades, además, permiten un intercambio muy interesante de experiencias y de conocimiento. En lugares que has diseñado tú es muy fácil que luego generes actividades para ellos. Aquí en este sitio en Suecia están aquí haciendo unas cosas de caña, pero tienen ahí un taller y también les sirve aquí el mismo espacio, o sea, con muy poco espacio son capaces de apañar un montón de actividades distintas porque son ellos quienes las han decidido hacer. Tienen sentido para ellos, ¿no? Naturalmente este sistema tiene un gran respeto por la privacidad, por la parte privada de la vivienda, eso es exactamente igual que en cualquier vivienda, ¿no? Y así la persona siente que no está presionada por esa vida comunitaria. Y los espacios comunes, desde luego, son espacios vividos, ¿no? Introducimos la idea esta del gestor de atención integral y centrado en la persona, ¿no? Que es quien aconseja en los servicios de ayuda a domicilio a contratar, en todas las cuestiones que tienen que ver con los aspectos sociales. También les da consejo para que puedan adoptar hábitos saludables, pero son siempre consejos, o sea, aquí cada uno es responsable de su vida y en un entorno donde es más fácil de integrar ya ahora con la vida cotidiana porque todo lo he diseñado para hacer cosas que me interesan, ¿no? Esto incide de forma muy clara en la prevención, lógicamente, y desde luego en el problema más grave que tienen las sociedades avanzadas, que son la soledad y el aislamiento, ¿no? Nuestra generación no desea ser una carga para nadie, desde luego. Hemos educado a nuestros hijos para que tengan una vida propia y sin embargo seguimos queriendo vivir con calidad y con autonomía, ¿no? Esto no es un restaurante, ¿eh? Esto es un sitio donde ha habido un grupo de compañeros que han preparado la comida ese día para que veáis el nivel de calidad que se autoimponen ellos solitos en las actividades que ellos mismos organizan, ¿no? Desde luego en estos sitios son sitios donde la familia puede acudir muchísimo más que a los lugares a los que estamos acostumbrados, ¿no? Y que también son sitios que se pueden implicar perfectamente con el barrio, ¿no? Aquí vemos en Inglaterra cómo ponen un mercadillo pues, de los productos que han recogido en su huerta, ¿no? La actividad que realizan es generalmente bastante interesante, hasta altos niveles de dependencia, ¿no? Esto la verdad es que tiene gracia, que se construye en el invernadero y luego lo celebran ahí delante, merendando con los amigos, ¿no? Y los lugares comunes y la parte privada, pues se ve que pueden tener una gran calidad espacial y yo creo que mucho tiene que ver la participación de los propios usuarios en ellos, ¿no?
No se necesitan grandes espacios para que la gente pueda estar reunida, ni tampoco grandes infraestructuras para que alguien te corte el pelo, ¿no? Hacemos mucho hincapié en esto de los hogares adaptados y adaptables, y aquí sí que vinimos a hablar con el CEAPAT, que nos tendrán que asesorar bastante en esta materia, porque el hogar tiene que seguir pareciendo un hogar, y le llamamos adaptado porque es capaz de ser adaptable en el futuro, y sin embargo todas esas adaptaciones tienen que estar ocultas, ¿no? Esto existe y funciona fuera de España, y lo único que hace en el fondo es recuperar cosas bastante tradicionales, ¿no?, de los barrios y de las aldeas. Luego la novedad está mucho más en el procedimiento que en el propio resultado. Esto es en Estocolmo, o sea, la boda de un hijo pues la celebro en el jardín, porque es mi casa al fin y al cabo, ¿no? No es una residencia geriátrica o un apartamento con servicios donde las zonas comunes no me pertenecen, no son ampliación de mi vivienda, ¿no? Son sitios donde pueden pasar cosas normales, ¿no? Y donde al final lo que buscamos es que esa comunidad nos dé ese soporte emocional que nos permita envejecer bien y en buena compañía, que es al fin y al cabo de lo que se trata. Muchas gracias. De hecho, he hablado de ti, puedes hablar por alusiones. Bueno, vamos a continuar. Ahora va a tener lugar la entrevista que tenemos grabada, porque no ha podido ser en directo, al escritor Vicent Barín Pichón. La entrevista está hecha por Cristina Larraz, compañera nuestra del centro y que está aquí presente. Y bueno, pues esto será con esta entrevista, terminaremos la jornada de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días, Vincent. Buenos días. Buenos días, estamos encantados de poder hablar contigo y queríamos hacerte alguna pregunta respecto al libro de Se busca abuelo para compartir piso. Vincent, se trata de tu primera novela y estamos acostumbrados a que los protagonistas de las novelas sean personas que se encuentran en plenitud de capacidades y que suelen ser muy activos. ¿Por qué has decidido escribir una historia sobre abuelos? ¿Crees que algo está cambiando a nuestro alrededor? Creo que la imagen de los abuelos ha cambiado mucho durante los últimos años. A mí me gustan los abuelos porque están en un tiempo cuando al mismo tienen la experiencia de la vida, Sí. han vivido mucho y también son en capacidad de hacer muchas cosas físicamente. Viajar, hacer deporte, así quedan activos con la visión de personas que han vivido muchas cosas. Y siempre mucho aprendido de los abuelos, observándolos, de mis abuelos, que hubo dos abuelos muy interesantes que han atravesado la guerra, creado familias, han ido a empresas, y creo que ahora los abuelos pueden vivir mucho más intensamente. Viejos. Mucho más tiempo. Mucho más tiempo, pero en una buena forma. Y es que cambia mucho en nuestra sociedad ahora. Sí. Parece que las personas mayores hoy en día quieren tomar sus propias decisiones, como es lógico, sobre cómo, con quién, dónde quieren vivir, antes de que los demás decidan por ellos. ¿Tu novela es un reflejo de ese cambio o se trata de una historia precursora como las historias de Julio Verne, que algún día veremos hecho realidad? Creo que es un poco de los dos, porque el sujeto de mi novela es al mismo tiempo una realidad y como una anticipación.
una realidad en el deseo de los abuelos y quizás una anticipación porque se va a tomar algunos años antes de que ese tipo de vida se puede ser efectivo. Las personas de esa edad no quieren quedar solas y al mismo tiempo, si no tienen las personas para compartir un piso o compartir su fin de vida, no es una cosa fácil que organizar todas esas cosas. Así creo que es un deseo real, actual, pero no se va a ver antes de... ahora es un sujeto para las novelas o las películas y quizás en 5 o 10 años será una realidad, porque creo que es ahora una realidad y una cosa necesaria, sociológica y también económica. Sociológica porque hay muchas personas solas y que es mucho más agradable de terminar su vida con amigos y compartir un espacio con ellos que ser solo. Y también una realidad económica porque en este tiempo de crisis cuesta mucho menos dinero de compartir un piso que de tener su propio piso con todos los todo el dinero que se necesita para entretener y todo eso. Incluso es más barato que vivir en una residencia, ¿eh? Si somos capaces Sí, de claro, vivir independientemente. Tú, claro. no lo sé si conoces la realidad en España y si puedes comparar un poco cuál es la situación en este sentido entre Francia y España, si hay más cultura de compartir pisos, de que la gente mayor tenga más poder de decisión que lo que tenemos aquí en España. Creo que en España tiene mucho más, es más en la cultura de compartir un piso. ¿Sí? No existe mucho en Francia, Uh-huh. un poco con los estudiantes, pero después no es una cosa muy corriente. En España mucho más. Y también lo que es interesante en España es que los abuelos son mucho más respetados Sí. y es lo mismo para el cuidado con la familia que en Francia. Uh-huh. En Francia, porque son las personas que trabajan, que pagan para el retrato de los que han terminado su vida profesional, hemos sido como una oposición y los viejos, como decimos, los viejos Uh-huh. pueden parecer como un problema que tenemos que pagar para ellos y así ha ido una oposición. En España tenéis mucho más respeto para los abuelos. Es lo que La diferencia que ves, he ¿no? observado, sí, sí, Uh-huh. sí. En los factos, no sé si hay más, si las personas comparten más las habitaciones, pero creo que es un más en su cultura. Uh-huh. Yo creo que es algo todavía pionero, pero que sí se escucha ya de iniciativas como cooperativas que empiezan a personas que buscan un terreno, construyen la casa, personas mayores y en algo parecido a lo que tú estás comentando, ¿no? Pero de todas maneras es todavía escaso, ¿eh? Tú nos has dicho antes que para hacer este libro has observado mucho a las personas mayores desde que eras pequeño, ¿no? ¿En qué momento de nuestras vidas tú crees que es el momento adecuado para plantearnos una toma de decisiones en este sentido? El problema en esa situación es que cuando el problema se pone es demasiado tarde. Sí. Cuando es necesario ir en
un asilo de anciano, ¿se dice así? Sí, Un sí, asilo, un asilo, sí. es demasiado tarde. Compartir un piso y organizar su vida con amigos se debe anticipar mucho más antes. Ujú. Y así creo que esta idea debe ser en la cultura antes de ser una realidad, Ujú. porque se necesita una organización que anticipa. Así, eh, compartir su vida en un piso no debe ser una cosa que se hace por obligación, pero debe ser un real choix, Una elegir decisión, sí. edición, una real edición con amigos, elegir sus amigos, el piso, y así esas cosas se deben anticipar mucho. Anticipar mucho. Ah, Una elección, perdón, una elección de vida. sí. Muy bien. ¿Cuál es la propuesta del modelo de convivencia que tú planteas en el libro? ¿En qué punto se encuentra comparando un piso de estudiantes que todos conocemos? ¿En qué punto se encuentra? ¿Piso de estudiante o residencia de ancianos? ¿A qué se parece más? Creo que la mayor diferencia es que para que funcione para los mayores, la organización es importante que cada persona tenga su propio espacio. Ujú. Es la diferencia con los estudiantes. Los estudiantes pueden compartir una cámara y los ancianos tienen que tener su propia cámara en el Sí, piso. su habitación, ¿no? Así, Su sí, propia habitación, sí, sí. habitación, habitación, porque cuando una persona ha habido una vida completa, tiene memorias, tiene muchos objetos y Ujú. se necesita una intimidad, un momento cuando tiene que ser solo Ujú. para leer, para dormir. Las noches no son las mismas cuando es estudiante o viejo. Así Sí, se necesita dentro del apartamento un espacio privado. Privado. sí. Así hay la cocina o Compartir el salón, el la cuarto de la habitación para comer, televisión, sí. que se comparten, exactamente, que se comparten, pero lo más importante es que cada persona o dos personas tienen, si es un hombre, que tienen su propia habitación dentro. Ujú. Y creo que compartir un piso es mucho más fácil para los ancianos que para los estudiantes, porque cuando tienen un poco de experiencia, creo que las personas hacen mucho más, pagan atención a los otros. Y así, cuando Son vives más con... cuidadosos con los otros, ¿no? Sí, lo creo, Sí. lo creo. Y tampoco son mucho más listas para ayudar, para hacer la cocina, para limpiar, para hacer cosas de todos los días. Sí. Tienen mucho tiempo para hacerlos. Ujú. Si se compara con los estudiantes, estudian un poco y salen mucho Sí. y duermen poco. Ujú. Así es, siempre los pisos no son limpios, es el bazardo. Así creo que es realmente la mejor edad para compartir un espacio para los ancianos. Desde luego suena muy, muy atractivo. Nada más, Vincent, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sentimos no haberte tenido aquí en persona, pero bueno, algo es mejor que nada. Mucha suerte con el libro y hasta pronto. Muchas gracias.
Muy bien, pues con esto terminamos la jornada de hoy. No sé si queréis hacer alguna pregunta antes de dar el visto bueno. Sí, por ahí tenemos una. Espera un momento que te van a pasar el micrófono y así. Te van a grabar. Hola, muchas gracias por organizar estas jornadas y por la asistencia de estas personas aquí contándonos sus presentaciones. Mi pregunta va dirigida a José Luis Sanz y está en relación con esta red de itinerarios de prioridad peatonal que ya ha empezado varios años el Ayuntamiento de Madrid. Es en relación principalmente si hay alguna actuación especial con respecto a los volardos. Principalmente si van a cumplir la normativa, yo creo que eso es lo principal, cuando haya que utilizarlos, pero también una reflexión sobre su necesidad. No creo que siempre sean necesarios. Ahí sí que prima un poco lo que decía Carlos Rodríguez con el tema de que los vehículos tienen prioridad sobre las personas. Y creo que sería muy importante, y en concreto si hay la zona de Serrano, con su nueva remodelación, que se haga una actuación sobre ella porque realmente no cumplen la normativa. Tienen aristas, se confunden con el suelo y además tienen una forma, son más bajos de lo que deberían de ser. Pues no sé si habéis hecho algo. Bueno, pues efectivamente el tema de los volardos puede llegar a ser un problema muy serio, pero también te diría una cosa, y es que, estando de acuerdo esencialmente con lo que planteas, la petición de volardos es una de las peticiones más habituales al ayuntamiento, porque ya sabéis que el volardo se pone esencialmente para evitar que los coches invadan el espacio de los peatones. Entonces, la capacidad que pueda tener el ayuntamiento para intervenir en todo eso es limitada. Entonces, si no somos conscientes de que cuando ponemos el coche, aunque sea un minuto encima de la acera, estamos quitando el espacio al peatón, pues no existe esa conciencia en el conductor. Entonces, efectivamente, los volardos hay que considerarlos en cada caso, es un obstáculo. Lo primero, lógicamente, tienen que estar homologados, tienen que cumplir con las normativas y con las alturas adecuadas, pero a veces es un mal menor. Entonces, es muy complicado quitar volardos, estando, como insisto que estoy de acuerdo contigo, porque tenemos a continuación un aluvión de reclamaciones solicitando su colocación. Cuando hemos quitado volardos en calles en las que entendíamos que incluso no eran necesarios porque la anchura de la acera es tan justa, primero que no cumple con las exigencias de anchura mínima, ¿no? Pero si ese volardo desaparece y un coche se sube en la acera y pega el coche totalmente a la fachada, no deja pasar a otro coche. Por lo tanto, es bastante improbable que un coche se haga esa actuación porque a continuación va a venir uno detrás y se lo va a reclamar, ¿no? Bueno, pues en esas circunstancias que parecería que es un ejemplo bueno, la calle Palma, por ejemplo, que os he enseñado antes, es una calle con esas condiciones, pues aún así, a veces también sirve para que la persona que sale de su casa tenga un espacio de protección. O sea que hay sus pros y sus contras, desde luego. En el caso de Serrano, es una actuación singular que ganó un concurso y que los elementos de mobiliario, digamos que responden al diseño del proyecto ganador. Y bueno, si los volardos no están en la dirección del movimiento, pues a lo mejor habría una tolerancia con respecto a la altura. Desde luego, si están en la zona del movimiento, deberían cumplir rigurosamente con las normativas en cuanto a la altura del volardo. Y bueno, pues yo creo que eso habrá que exigir a quien corresponda que esos volardos sean colocados adecuadamente. Pero ya te digo que es una controversia importante, ¿eh? No hay unanimidad con respecto a qué es lo adecuado. O por lo menos cada uno tiene puntos de vista muy distintos. No. Es como evitar los atropellos diciendo a los peatones que no crucen la calle. Sí. Yo es que eso es un tema que yo tengo una lucha intestina con los volardos. Porque penalizas al peatón el delito que comete el conductor. Entonces, igual que yo antes corría mucho con el coche y ahora corro muy poquito porque sé que hay unos radares y hay unos sistemas que te cae una multa importante. El señor que se sube en la acera
¿por qué no le podemos desmontar el coche a los peatones? Es decir, que le pongan una sanción importante, ¿no? Es decir, que la policía municipal está para eso, para evitar los aparcamientos indebidos, ¿no? Entonces, no sé si hay un movimiento, no sé si es en Bilbao, que han eliminado los volardos. Sé que en alguna ciudad del norte me parece que hay un movimiento tendente a que debe ser el elemento, considerándolo no de mobiliario, sino de infraestructura más numeroso en las ciudades, ¿no? Entonces, a lo mejor a través de la educación del conductor, de que está invadiendo el espacio que pertenece al peatón, quizás podamos conseguir alguna... Hay una iniciativa que se utiliza en los caminos escolares, que es lo que llaman multa moral. Y hay veces que algunos conductores, si a un adulto le recrimina, pues puede ser motivo de alguna una discusión. Pero cuando esa recriminación viene por parte de un niño, parece que es más efectiva. Entonces, hay coches subidos en las aceras, en los accesos de los colegios, que probablemente pertenecen al padre de algún niño que ha ido a dejarle allí. Entonces, a veces en doble fila también. Entonces, durante un tiempo, haciendo el diagnóstico del entorno de los colegios, los niños ponían unas multas que tenían el mismo formato que las multas de la policía en sus parabrisas, sin más explicación. Le colocaban una multa que le decía, pues está usted aparcado en doble fila en la puerta del colegio impidiendo el acceso de la ruta o de otros padres, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor hay que buscar otra fórmula para concienciar de los malos hábitos. Yo, efectivamente, al final la única solución probablemente sea la policía, y la represión con la multa y la sanción, pero cuesta que ese sea la única solución, ¿no? Probablemente una campaña adecuada también tendría su eficacia. Pero bueno, complicado. Bueno, yo voy a llevar al huerto de la participación, que es el meeting que he venido a echar, porque ya hay, digamos, ejemplos de cómo si tú estás en dinámicas de participación pueden ocurrir cosas que si no estás no pueden ocurrir. Ahí no recuerdo en qué ciudad era de Latinoamérica, donde cuando ocurre esto, al coche se le cubre con una lona donde viene rotulado que ese tío está mal aparcado. Y lo cubre la gente. Aquí eso hay un sector ideológico que diría que es terrorismo. Entonces hay que tener muy presente que hay que creerse el tema de la participación, y eso lucha en contra de una ideología que impera desde los años 80 y que yo recuerdo en los años 80 que era: yo para mi depresión lo que hago es comprar para calmar mi depresión, ¿no? Mientras que el problema es que la participación genera satisfacción porque tu proyecto vital puede verse, digamos, reflejado en ello, y no hay esos problemas, digamos, y disminuye el consumo. Antes lo estábamos diciendo con las terrazas. Nos quitan los bancos apoyándose en que es problemas de seguridad y de botellón, ¿no? Lo que estamos generando es más negocio para las terrazas. Es decir, el problema de pensar que el mercado es realmente la mayor de las democracias porque es donde elige la gente, eso parte de un principio que es menos ético que el que parte de la dignidad. El principio del que parte esta teoría del mercado es que todos somos codiciosos y es el dinero el que lo mueve todo. Y de ahí un poco arranca el que finalmente cualquier sistema participativo se vea como un peligro. Ya te digo, en esa ciudad, en esa zona céntrica, si aparca un coche, llega la gente, los vecinos, porque tienen lonas y nadie les detiene por eso, y tapan el coche. Eso es una multa moral o como lo quieras llamar. Y claramente está basada en que tú te crees lo de la participación. Para ser ciudad amiga, el primer punto es participar. Todo ese trabajo inmenso que habéis hecho, magnífico, seguramente, si hubiera venido precedido de una participación, ahora, primero lo conocería todo el mundo y lo respetaría más gente. Y sin embargo, tú sabes que tu político te lo puede retirar de un plumazo y nadie se entera de que lo has hecho. Luego, naturalmente que vengo a echar un mitin de participación, es que es la clave del cambio. Pero esto se refleja en muchas cosas, en la basura, en muchas cosas en las que no somos conscientes de lo que significa lo público. El desprecio de lo público es esto mismo, ¿no? Entonces, yo creo que estas cosas da la impresión de que cuesta mucho corregirlas, y quizá por donde haya que empezar es por los escolares, ¿no? Trasladar a los colegios los buenos hábitos de comportamiento en la ciudad, porque en los adultos es mucho más complicado. Solamente me gustaría hacer un añadido, un comentario adicional. Por supuesto, yo creo que las cosas se solucionan con la educación, con que las personas sean más conscientes y con el respeto hacia los demás, que recoge lo que estabas comentando también.
Y también yo diría una cosa, no solamente hay que mirar las estadísticas de los que reclaman vuelva a ponerme el volardo, hay que mirar también las estadísticas de todos los que se han caído o nos hemos caído por un volardo y lo hayamos o no denunciado, han tenido una repercusión, ¿no? En mi caso concreto fueron 6 meses de baja. Sí. Yo creo que eso también hay que considerarlo, no solamente póngame otra vez el volardo, lo cual no significa que no haya volardos que no sean necesarios, pero yo creo que hay que mirarlo todo en el conjunto y no solamente las peticiones que en un momento determinado requieren otra vez la instalación, ¿no? Sí, como remate de esto que estábamos diciendo, la actuación de Palma que hemos visto antes, en principio se planteó como una actuación temporal, una semana, se prorrogó 2 semanas más y nuestra intención oculta era que se consolidase. Hicimos unas encuestas, las encuestas nos daban unas estadísticas amplísimas de que la mayoría de los vecinos estaban interesados en mantener la instalación, pero un vecino puso una denuncia, uno, y eso fue lo que desencadenó que todo se volviese atrás. Y que esa actuación que queríamos de alguna manera ver cómo evolucionaba en el tiempo, el problema es que el que está en contra reclama y los que tienen otras intenciones a veces no reclaman lo suficiente. Entonces yo creo que hay que reclamar tanto como los que, por ejemplo, no hay bancos en la ciudad, pues hay que reclamar que haya bancos. De la misma manera que el que quiere quitar un banco reclama y reclama mucho. Entonces se han quitado bancos porque hay una persona que le molesta y sin embargo el que quiere bancos no reclama. Entonces yo creo que hay que participar en esas cosas también. Porque al final el ayuntamiento son votos y las decisiones son esencialmente políticas. Y claro, pues el político cuenta. Y bueno, pues eso. No sé si has comentado si lo denunciaste o no, porque yo creo que es interesante por saber, yo muchas veces lo comento en las charlas sobre mobiliario urbano, digo que sería interesante saber estadísticamente en las urgencias de los hospitales cuántos accidentes se producen en la vía pública por mala ejecución, ¿no? Por pavimentos en mal estado, por restos o elementos de mobiliario urbano colocados de forma incorrecta, porque a veces pues, esos datos estadísticos te dan fuerza para poder imaginar las consecuencias, ¿no? 6 meses de baja por un volardo, pues son muchos meses de baja, ¿no? Entonces sería interesante. Y ahora que están surgiendo nuevos volardos, que son los de protección de los escaparates para evitar los alunizajes, pues todavía la ciudad se está complicando más, ¿no? Y además esos volardos con un empotramiento sobre él es importante para que aguante pues, el golpe de un todoterreno lanzado a velocidad continua. Ya, pero están justo más pegados a la fachada, es decir, que es el elemento de referencia que utilizan, por ejemplo, las personas ciegas, ¿no? Vale que no se van a golpear con un elemento que está prolongado hasta el suelo, pero le supone una incomodidad, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos la ciudad muchas veces que nos merecemos, ¿no? Y lo que dice, si el típico de la comunidad de vecinos, que sé que se opone a todos, resulta que, no sé, tienen el tiempo o la disposición para protestar, ¿no? En cambio, el resto no reivindicamos la necesidad de un banco, la necesidad de eliminar un volardo o de educar al ciudadano para tener una ciudad que sea más cómoda absolutamente para todos. A mí no se me ocurriría o no se me ocurre aparcar mi coche encima de la acera. Llevo tanto tiempo trabajando aquí que es impensable, ¿no? Tendría que ser algo muy grave para que yo lo hiciera. Pero bueno, eso no está en el común de las conciencias de la gente que habita la ciudad, ¿no? Entonces quizás la educación y más educación, ¿no? El otro día leí una estadística que cada $1 que se invertía en educación tenía un beneficio de 8 para la sociedad, ¿no? Pues quizás esas estadísticas tienen que llegar donde tienen que llegar, ¿no? Y no recortar en cosas que son fundamentales. Yo, pequeño, no. Nada, es que a mí siempre me ha chocado la disociación, una especie de esquizofrenia que tenemos los seres humanos cuando nos transformamos de peatones en conductores, ¿no? Tenemos una personalidad que directamente se convierte en otra cuando subes al volante. Yo he visto personas sacar cochecitos infantiles por la zona que me muevo, tienen dificultades para moverse por determinadas aceras, pero esas mismas personas aparcan incorrectamente el coche e impiden cruzar por los pasos de peatones cuando están al volante. O sea, me parece una cosa absolutamente increíble. Es como si no memorizáramos nuestra experiencia de recorrido en la ciudad cuando nos subimos a los vehículos. Y yo creo que eso viene también determinado, un poco por lo que comentabas, Carlos, de que parece que la ciudad privilegia o premia al vehículo frente al peatón. Entonces, si hay que reducir aceras, se reduce en favor del vehículo. El vehículo puede ir a cualquier sitio sin cambiar de nivel, etc. Entonces parece que el peatón tiene que sufrir, es un sufridor ya
genético en cuanto pone a circular por la ciudad, mientras que se convierte en un conductor y es otro tipo de persona, aun siendo la misma unidad de carbono que se monta en un coche o camina por la calle, ¿no? Esa es un poco la realidad. Mr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Sí, Las un dos poco personalidades en una misma persona. Bueno, ¿alguna pregunta más? Yo creo que los que hemos venido hoy aquí y seguramente que todas las personas que nos están siguiendo por Internet, pues formamos parte de ese grupo participativo. Así que, en cualquier caso, yo creo que el futuro será un poquito mejor. Bueno, muchas gracias.